El movimiento de mujeres empuja grandes cambios en todo el mundo, pero falta mucho. Las barreras de acceso a los espacios de decisión todavía permanecen y los techos de cristal a veces parecen de concreto. En los directorios de las grandes empresas privadas, las mujeres son por lejos la minoría. Y de esas poquísimas mujeres poderosas, son aún menos las que están preocupadas por la brecha de género. Lideresas trae las voces de 8 mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. ¿Qué obstáculos reconocen en su trayectoria laboral por razones de género? ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas? Las pocas que acceden a espacios de poder, ¿tienen responsabilidad de abrir puertas para más mujeres? ¿Cómo es un liderazgo femenino? ¿Cuándo y por qué empezaron a mirar la realidad con perspectiva de género? ¿Qué hacen para evitar el pinkwashing? ¿Se identifican como feministas? ¿Cuáles son las acciones necesarias para achicar la brecha de género? Las mujeres ¿pueden ser ambiciosas sin sentirse culpables o ser mal miradas? Reconocer los privilegios ¿es un modo de generar mayores oportunidades para todas? Yo les pregunto. ¿Y ellas? Responden. Florencia Tiscornia lleva 10 años en YPF. Ocupó distintas posiciones y hoy es vicepresidenta de Personas y Cultura e integrante del Comité de Diversidad de la compañía. Soy Florencia Tiscornia, soy mamá, hija, prima, amiga y vicepresidenta de Personas y Culturas de YPF. Licenciada en Economía, una de sus tareas es promover la equidad de género y crear un contexto de integración y valoración de la diversidad en YPF. Florencia sostiene que es fundamental romper con los estereotipos de género y para eso hay que trabajar en las bases, en las escuelas técnicas, terciarios y universidades, para que más mujeres puedan elegir las carreras vinculadas a la industria y luego generar los contextos y entornos dentro de las organizaciones para favorecer esa inclusión. Florencia, nos pasa muchas que nos paramos hoy, miramos para atrás y cosas que nos fueron pasando a lo largo de la vida profesional, de la trayectoria laboral, no los registrábamos como obstáculos y hoy sí. ¿Te pasó? ¿Cómo es en tu caso? Bueno, quizás tiempo o varias veces me han hecho esta pregunta y si pienso en la respuesta que te voy a dar ahora, quizás no es la misma que años atrás pude haber dado y que reflexionándolo creo que tiene que ver con el no registro o la naturalización que muchas veces las mujeres hacemos de situaciones por las que pasamos, que entendemos que están bien y que son las que debemos pasar, pero cuando la vemos tiempo después o desde otras perspectivas y realmente ya la ves desde otro lugar. Vengo de una historia familiar de mujeres muy presentes, muy empoderadas, trabajadoras, resilientes, con mucha capacidad de salir adelante. Mi mamá se vino de muy chiquitita a un colegio internado y pasó toda su primaria, su secundaria, estudió sola, vivió en una ciudad sola, se hizo profesionalmente sola. Mi abuela, que tiene 101 años, que la tengo conmigo, también trabajadora del campo, el sol a sol, pasando como siempre con esa actitud de ir para adelante, de superar las situaciones más allá de todo, creo que me caracteriza y me da un ADN de autoestima, de autoconfianza, de valorarme, y la resiliencia son casi como cosas de mi día a día. En esta situación, o en esto que te cuento de mi ADN, quizás viví situaciones durante mi desarrollo profesional que en ese momento no las veía como mal o como inapropiadas o como obstáculos, pero viéndolas hoy, y uno podría considerarlas que si no hubiesen estado esas características, podrían haber sido un obstáculo para mi desarrollo profesional. No sé, como ejemplos como primer día de trabajo hace muchísimos años atrás, que yo entraba como analista recién recibida a un equipo de trabajo mayormente de hombres, era servirnos 2 cafés, por ejemplo, clásica, o muy poquitos meses antes de casarme,
un jefe que me daba trabajo para llenarme de trabajo sin, diríamos, sin ninguna lógica, o hacerme reprocesar el mismo informe tantas veces que me llevaba muchísimo más tiempo y terminábamos en la primera versión con la que habíamos arrancado. Sí, como una especie de exigencia innecesaria en un momento que para mí de mi vida era como importante, que le tenía que poner tiempo, bueno, justamente en pos de ponerme a prueba. No sé, uno lo podría decir desde ese lado, ¿no? Hay algo de poner a prueba, de ponernos a prueba todo el tiempo, ¿no? También interno. Exactamente. Bueno, y de ahí es lo que digo y obstáculos, si yo ahora lo miro en perspectivas, y sí, varios obstáculos. Creo que ciertas características de mi historia, de mi educación, de mi conformación, hicieron que verdaderamente no se transformaran en obstáculos y me permitieran ese desarrollo profesional que he tenido. Pero creo que acá lo más importante es esto, ¿no? Que más allá de las anécdotas o de las situaciones que cada una pueda ir viviendo y cuando uno se pone a pensar salen un montón, tiene que ver con esto de no naturalizar, ¿no? Realmente ser conscientes, leer el contexto, apreciarnos, tener una mirada apreciativa de nosotras mismas y leyendo en ese contexto saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y en mi caso es bajo el lema de hasta donde nos tratamos bien, hasta donde nos tratamos con respeto, después no. Pensaba en esta desnaturalización de los obstáculos y esta perspectiva que una le pone, las gafas violetas, decimos las feministas, que le ponemos a nuestra propia historia cuando miramos para atrás y a todo, porque una vez que te las pones no te las podés sacar, que esto sirve también para las nuevas generaciones, ¿no? Para que ellas no tengan que pasar por esos obstáculos. Exacto. Y sí, porque son de alguna manera aprendizajes, caminos, modelos que vamos de alguna forma modificando y que van sentando las bases para una forma de relacionarnos distinto, ¿no? Y una forma de relacionarnos que, respetando la individualidad de cada uno, trasciende el género. Y creo que eso es lo importante. Acá lo que importa es la persona, el individuo, lo que podemos aportar más allá del género, ¿no? Hablamos de tu trayectoria personal, hablaste de tu mamá, de tu abuela, y pensaba en que para la mayoría de las mujeres en el momento en el que estamos mejor en términos de edad profesional es el momento de la maternidad, es lo que llamamos escaleras rotas cuando hablamos de edificios, ¿no? De techo de cristal y pisos pegajosos. En tu caso, ¿vos tuviste te resultó alguna limitante la maternidad? ¿Cómo lo ves en estos términos? Yo pienso como periodista que a los varones nunca les preguntan cómo compatibilizás el cuidado de tus hijos o de tus hijas con el trabajo. Y a las mujeres siempre nos preguntan eso. ¿Cómo te llevas con todo eso? Bien. A ver, fui mamá por primera vez hace 20 años. Hoy tengo una hija y un hijo ya adolescentes. Siempre supe que quería ser madre y también siempre supe que quería tener mi carrera profesional, que quería desarrollarme. Eran como cosas que yo tenía muy claro y tener en claro cuál era mi objetivo, mi meta, creo que también me facilitó y me permitió nunca perder de vista mi norte, ¿sí? De que esas eran las cosas que querían. En el entorno laboral en el cual yo empecé dando mis pasos y donde me encuentra en ese momento de la maternidad, no había nada distinto a lo definido por ley. Era lo que estaba en la ley, era lo que era. Lo que sí encontré y tuve la fortuna de poder tener es un equipo de trabajo al cual yo pertenecía y un equipo de líderes que aceptaban esto y que acompañaban. Y básicamente creo que una de las cosas que caracterizaba a este equipo de trabajo tenía que ver que la medición no era la cantidad de horas que trabajábamos, sino el valor que generábamos. Con lo cual no importaba si yo hacía un acuerdo con mi líder donde, mira, a las 5 de la tarde corto, me voy con los chicos, les doy de comer, los acuesto y después retomo el trabajo a las 9, porque lo importante era lograr los objetivos. Qué privilegio igual, ¿no? Sí, exacto, que no es común y no a todas nos pasa lo mismo. Desde mi historia y desde mi historia donde yo pude tener como estos dos caminos de la maternidad y mi desarrollo profesional, esto fue realmente algo que aprecio, que valoro y que realmente me ayudó muchísimo.
¿En ningún momento pensaste que no iban a poder convivir esos dos nortes, digamos? Era como que yo no lo veía como una opción. Yo tenía como que hacer todo para que eso sucediera. Claramente no fue fácil, me implicó resignar muchas cosas, resignar mi tiempo personal, muchas corridas. Alguien veía mi vida y era como que iba de un lado para el otro, que los horarios, que esto, que los chicos que acomodaban. La carga mental, que ¿no? estaba en un lado llamando a quien los cuidaba o a... Por suerte también tuve un gran apoyo familiar, una buena coordinación con el padre de los chicos, con lo cual toda esa situación realmente acompañó, pero me exigía también a mí ponerme en ese rol de pensar, de cranear, de estructurar cómo podía yo sostener estas dos cosas. Lo que digo igual no es gratis, si bien digo que pude conciliar los dos mundos, en esa conciliación también implica muchas veces me implicó muchas veces tomar la decisión de a veces ponderar más lo laboral que lo familiar y a veces viceversa, ¿no? Y en esas decisiones que uno va tomando también va teniendo sus consecuencias. Bueno, creo que también eso es un aprendizaje para nosotras. Esa fue como un poco mi historia en este sentido, ¿no? Pensar en la culpa, la carga mental, ¿no? Todo eso que acompaña y que siempre es bueno escuchar a otras mujeres a las que les pasa lo mismo, porque bueno, entonces son las redes de apoyo lo que finalmente te mantiene con el norte posible. Exactamente, y yo creo que es eso, es realmente conectar mucho con lo que uno quiere. Cuando uno sabe lo que quiere, a veces ese sentido de pérdida ya no es tal, porque no es que estoy dejando, yo también dejaba a mis hijos todo el día para ir a trabajar, salir de mi casa para ir a trabajar, pero sí sabía en los momentos que yo quería estar y que eran momentos que no iba a resignar, que iba a dar algo a cambio, ¿no? Evidentemente para seguir generando el valor que tenía que seguir generando para la organización y para el equipo para el cual estaba trabajando, pero básicamente entendiendo esto y no tratando de, como yo siempre dije, de no padecerla, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de mi hija mayor me decía, bueno, mamá, pero vos no venís a la puerta del colegio. Bueno, no estoy, pero en una conversación con ella. No estoy en la puerta del colegio, pero estoy en otros espacios, ¿sí? Y resignifiquemos esos lugares, esos momentos y esos lugares. Y creo que también eso es algo que uno va aprendiendo, pero con un norte claro. Pensaba en el norte y pensaba que yo te podría definir, no te conozco mucho, pero te podría definir como una persona ambiciosa. Que en general la ambición es tiene connotación negativa en las mujeres, ¿no? Una mina ambiciosa es seguro trepadora, puede ser, ¿no? Y un tipo ambicioso en general está bien visto. ¿Cómo lo ves? ¿Sos una mujer ambiciosa? A ver, siempre tuve en claro que quería crecer profesionalmente, que quería ocupar una posición de liderazgo, conducir equipos, inspirar a otros, planificar, provocar, organizar, crear, ¿sí? Siempre es algo que deseé y que quise. Si eso es ambición, digo, estoy bárbaro, yo estoy ok y lo promuevo y lo estimulo en otras personas, hombres y mujeres. Creo que si ese desarrollo profesional viene acompañado de un éxito económico, buenísimo, y es lo que tiene que hacer porque en realidad es el reconocimiento al esfuerzo y al valor, ¿sí? Creo que lo que nos pasa a las mujeres, sobre todo de cierta generación, quizás lo que yo puedo estar observando es que las generaciones que vienen quizás no lo están viviendo de la misma manera, es que nosotros fuimos criadas en modelos y con estereotipos donde es el hombre el que salía, el papá, el abuelo, el que iba a trabajar, la mujer era más responsable de las tareas de cuidados y del hogar, y el que traía el dinero y el que tenía una relación positiva con el dinero era el hombre, ¿no? Entonces, nacidas y criadas en ese tipo de contextos, que particularmente no fue mi caso por mi historia de mujeres, pero bueno, sé que es
la historia de muchos, es como que la relación entonces de la mujer con el dinero y puede ser vista como una relación tensa, ¿no? Porque y yo no sé si me lo merezco esto, hasta tiene que ver con eso. Con lo cual creo que tiene que ver con cómo rompemos justamente estos modelos y estos estereotipos de la relación con el dinero. Yo lo veo quizás en entrevistas de selección o de promoción, en donde típicamente el hombre negocia sus condiciones y las mujeres las aceptan. Preguntan, consultan, pero y yo me veo en mi propia historia y también fue exactamente igual, era como que yo decía, bueno, estoy bien, debe ser lo que me corresponde. Claro. Y yo creo que es ese paso que tenemos que animar a darnos, porque negociar no está mal, es parte de lo que nos construye y nos hace, y si eso es ambición, está bien, ¿no? Pero además, porque el dinero es autonomía, digo, además de viajar o de comprarse algo, ¿no? Me parece que el dinero representa eso, la posibilidad de hacer lo que una quiera con su vida en un punto, en el capitalismo. Totalmente, es autonomía, es independencia, es reconocimiento, es valor, es gratificación, digo, tiene que ver con muchas connotaciones que hacen a que realmente vos te estás dando por un trabajo, por un resultado, por un equipo, y que realmente tiene una retribución y tiene una vuelta que te hace realmente empoderarte mucho más y dar mucho más para la organización. Es como un gana-gana para todos, ¿no? Todo esto que estamos hablando y la idea un poco de este ciclo que estamos haciendo tiene que ver con que otras mujeres puedan ver la capacidad de ciertas mujeres de ejercer el liderazgo, ¿no? Algo de lo que acabas de decir, bueno, nosotras no negociamos, nosotras aceptamos porque, y a veces ni siquiera estamos seguras de que eso sea lo que valemos, sino que por ahí valemos menos, ¿no? Entonces, pensaba en este sentido si hay una responsabilidad de quienes ocupan espacios de decisión, como en tu caso, de abrir puertas para que puedan entrar otras, ¿no? Mostrarles que, bueno, estos son los caminos, lo que hablamos al principio, estos obstáculos yo ya los pasé, vos no deberías pasarlos, ¿no? Contar estas experiencias. Totalmente. ¿Cómo lo ves? A ver, en mi caso particular, quizás yo tengo como dos realidades. Por un lado, la realidad del mundo de recursos humanos, típicamente es un mundo donde podríamos decir que somos más mujeres que hombres, ¿no? Por las carreras que se estudian, las más afines, hay más presencia de mujeres. Pero por el otro lado, las compañías con las cuales interactué, por lo general, eran compañías donde prevalecían más los hombres en posiciones de liderazgo que las mujeres. Y claramente tenemos una responsabilidad, las mujeres que llegamos a estas posiciones de liderazgo, de hablar, de contar nuestra experiencia, de contribuir para la experiencia de otras, de abrir caminos, de también plantear los problemas que existen y cómo podemos resolverlos, convocar a distintos actores para encontrar soluciones en conjuntos. En mi caso particular, siendo yo, por ejemplo, en donde estoy hoy, en YPF, la primer mujer de carrera que logra llegar a un rol de vicepresidente, para mí es un honor, agradecida y una satisfacción, pero también un compromiso para que esto sea el inicio de una nueva historia, ¿no? Y justo encima con los 100 años de YPF, como que esto sea realmente el camino y el ejemplo para otras mujeres dentro de la industria, dentro de la compañía, que también quieren hacer este recorrido, porque acá sí hay algo que hay que poner en valor, que es el querer. No todas las mujeres queremos, así como no quieren todos los hombres, ¿no? Entonces, si realmente hay una vocación, un deseo, crear ese camino. Y creo que ahí tenemos que comprometernos desde el momento de la selección, realmente que sea consciente el poner mujeres en las ternas como opciones. Bueno, te quería preguntar sobre eso, porque estás hablando de esto, abrir espacios y la compañía tiene una política de reclutamiento orientada a la diversidad, ¿no? No solamente a las mujeres. Totalmente. Además pensaba en esto, está demostrado que las empresas que tienen más diversidad en sus directorios, en sus espacios de decisión, tienen mejores rendimientos económicos.
es esto, además del derecho al acceso que tendríamos que tener todos y todas, hay ahí también una cuestión que tiene que ver con el rendimiento económico. Totalmente. A ver, la diversidad en general, la pluralidad de ideas, los diferentes estilos, las diferentes formas de pensamiento, todo eso contribuye a una empresa de mayor valor. Si fuéramos todos iguales y todos pensáramos iguales y todos reaccionaríamos de la misma manera, claramente la compañía tendría poca capacidad para innovar, para evolucionar, para crecer, para hacer cosas distintas, para responder a las distintas demandas del mercado, ¿no? Con lo cual, claramente es algo que como compañía y como industria y como compañías en general tenemos que tener súper consciente. Yo siempre hablo de también, así como desde lo personal había un norte, las empresas también, ¿no? Tener su meta y desafiarse permanentemente para lograr esas metas que queremos, en este caso, por ejemplo, la de una mayor diversidad de género. Y realmente preparar a la organización en todo el contexto para justamente esa mayor inclusión y esa mayor diversidad. Y como te decía antes, no decir, bueno, que sea lo que pueda hacer, no, realmente activar esos procesos, salir a buscar más proactivamente al mercado profesionales, mujeres que quieran sumarse y ponerlas en una terna. Cuando vamos a cubrir una vacante internamente y a promocionar a alguien, desafiarnos en por qué no hay mujeres en esa terna en la que estamos evaluando para promocionar a alguien al liderazgo. Generar, por ejemplo, programas de desarrollo especialmente pensados para mujeres. Nosotros en YPF ya desde 2018-2019 tenemos desarrollado un programa que se llama LIFE, justamente de liderazgo femenino, que está pensado exclusivamente para acompañar en el desarrollo de las capacidades que mujeres en determinado nivel organizacional necesitan acelerar para lograr llegar a posiciones de liderazgo de mayor complejidad, con coaching, con network, con mentoring, con formaciones de aula, pero con todo ese contexto, porque a veces es lo que vos decís, ¿no? Que a veces aprendemos más de la experiencia del otro, de la otra. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? Quizás a veces uno ve un problema que parece gigante y cuando lo comparte con otra persona, con otra o con otro, dice, ahora lo veo de otra perspectiva y podemos rápidamente dar solución y quizás se había transformado en un obstáculo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy consciente. Sí, pensaba que debe ser difícil además, sobre todo en algunas áreas, siendo la energía un sector muy masculinizado. ¿Cómo es eso? Ahora ya vemos playeras en las estaciones de servicio que era toda una novedad hace un tiempo. Sí. Ahora las vemos con naturalidad, pero la verdad no, hasta hace muy poquito tiempo eran todos varones. Sí. Eso habla también de una política activa de buscar mujeres y mostrar que podemos cargar nafta en un auto. No requiere... que no es una cuestión de género. Claro, en absoluto, pero digo, ¿cómo es esta búsqueda o cómo lo vivís vos en lo personal, trabajar en un sector masculinizado como es la energía y cómo es para la compañía encontrar o ir a buscar a estas mujeres que sabemos además que en las carreras STEM, por ejemplo, hay muchísima ausencia de mujeres porque las matemáticas no se nos da bien, parece. Sí, bueno, ese es otro estereotipo, ¿no? Claro. A ver, como industria de oil and gas, como industria de energía, y no solo a nivel local, sino a nivel mundial, tenemos un desafío muy grande. Si bien los números nos muestran que hemos ido evolucionando en los últimos años, todavía tenemos una brecha muy grande y un camino muy largo por recorrer. Y de hecho, si nos comparamos con otras industrias, donde en posiciones de liderazgo ya están en 50 y 50, nosotros hablamos de una industria donde en números promedios tenemos un nivel general de participación de mujeres de un 20%, ¿no? No solamente en posiciones de liderazgo, en general es de un 20%, con lo cual tenemos para trabajar. Y ahí en este trabajar creo que hay como dos grandes mundos, ¿no? con el que tenemos. Primero, uno tiene que ver con el que hablábamos recién, que es lo cultural, los estereotipos, los modelos,
aquellos preconceptos que tenemos acerca de lo que la mujer puede o no puede, o de lo que una tarea significa para una mujer o no. Así contándolo en anécdota, es usual que escuchemos dentro de nuestra industria, bueno, pero esta actividad o esta válvula no la podría abrir una mujer. Entonces, el planteo es, si es difícil abrirla para una mujer, ¿por qué no lo sería para un hombre? No todo el mundo tiene la misma contextura física, la misma fuerza. Entonces, ¿por qué no nos desafiamos? Que no es un tema de género, que es un tema que quizás tenemos que pensar en la automatización, en incorporar otras herramientas que hagan que justamente esa tarea no responda a una cuestión de género, ¿no? La industria de oil and gas, la industria de energía, también típicamente tiende a ser más masculinizada por una serie de factores. Por los lugares donde estamos, ¿sí? Por las culturas de los lugares donde estamos, por la infraestructura. Ya vuelvo a decir, quizás algunas veces hasta por cuestiones de adversidad climática, sí, pensando que la mujer no está preparada para ese tipo de tareas. Y eso es trabajar básicamente en cómo derribamos esos estereotipos, cómo culturalmente nos vamos preparando para un mundo donde no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de capacidades, sino que es una cuestión de lo que podemos o no podemos hacer como personas, como profesionales o como técnicos. Donde tenemos que trabajar sobre muchas de nuestras historias, ¿sí? Y por el otro lado también como compañías crear los contextos, como yo digo, puertas adentro, no solamente trabajando en la cultura, sino también trabajando en nuestros procesos, en nuestra infraestructura. Yo no puedo decir que voy a ser inclusiva y que voy a poder tomar, por ejemplo, más mujeres en yacimiento trabajando en las operaciones si el lugar donde van a dormir es exclusiva para hombres. Claro. Digo, evidentemente tengo que pensar en un lugar para hombres y en un lugar para mujeres, ¿está bien? O para los distintos géneros. Entonces, digo, como las compañías, nosotros le ponemos un término que es women friendly, ¿no? Sí. Realmente creamos esos contextos, hasta cuestiones básicas, la indumentaria. Nosotros tenemos una industria, una empresa donde las mujeres, años atrás, y todavía nos quedan algunos lugares, usaban la indumentaria de los hombres en talle chico. ¿Está bien? Entonces, bueno, hasta desde ese lugar, sí, cómo pensamos en algo que es más propio para las mujeres, ¿no? Así que bueno, eso creo que el desafío que tenemos ahí en la industria es muy grande. Vuelvo a decir, camino recorrido, tenemos que seguir sumando más voces, más miradas, más empresas comprometidas con esto. No lo podemos hacer solo desde una empresa o desde algunas. Realmente es un compromiso que tiene que ser de todas las empresas y también cómo nos extendemos a la universidad y a los colegios técnicos, ¿no? Promoviendo también las carreras que son afines, claro, a esta industria, que son mayormente seleccionadas por hombres o por chicos y no por las chicas. Claro, ¿no? Bueno, eso es lo que hablamos al principio. Justamente, ¿no? pero carreras, por esos estereotipos, claro, ¿no? Claro, sí, las ingeniería en petróleo, por ejemplo, es una mayoría varones, digo, todas esas carreras. Florencia, para cerrar, tengo una frase que elegí para vos, que me gustaría ver si te resuena algo de lo que dijo esta genia de la moda y de otras cosas. Dijo Coco Chanel: el acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta. Bien, hermosa frase que la escucho y básicamente lo que se me viene a la cabeza es que creo que hay que animarse a hablar, a conversar. Muchas veces pensamos o sentimos algo y no lo decimos, y creo que si podemos lograr esa conexión con el otro, con los otros y con las otras personas que nos rodean desde un lugar del respeto, la singularidad, la transparencia, la apertura, el diálogo constructivo, podríamos hacer mucho más y mucho más rápido de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con el atreverse, con el tomar riesgos.
A veces nos llenamos de miedo, ¿qué dirán sí? ¿Qué pasa si yo planteo esto? Te interrumpo porque me gustaría como completar la frase, como completar tu reflexión, a ver si estás de acuerdo. Vos dijiste esto, ¿no? Perder un poco el miedo, hablar en voz alta, decir lo que pensamos. Y también me parece que es tener una escucha, ¿no? Para quienes, porque si nosotras estamos solas y nos paramos y hablamos, seguimos, por ahí la pasamos mal, ¿no? Entonces, es esto, me parece que lo que vos además narraste en todo este rato tiene que ver también con generar la posibilidad de escuchar a quienes quieren levantar la voz. Totalmente, exacto, pero para eso tenemos que crear esos espacios, ¿no? Como darnos ese permiso, decir, podemos conversar, para que después se vuelva natural, ¿viste? Sí. Vuelvo a como arrancamos justamente nuestra charla, ¿no? De no naturalizar. No, justamente lo que tenemos que hacer es crear, provocar esos espacios para que después se vuelvan naturales. Y en esos espacios que realmente puedan ser espacios de conversación de mujeres entre mujeres en este proceso de aprendizaje, pero también de mujeres con hombres, hombres con mujeres, hombres con hombres, para que realmente seamos conscientes y que cuando tomemos decisiones, cuando hablemos con los otros, pero básicamente es eso, que cuando tomemos decisiones lo hagamos conscientemente y sabiendo que estamos realmente tomando una decisión que es inclusiva, que es diversa y que está atendiendo a todas esas necesidades. Yo siempre pongo como, por eso esto de pensar en voz alta, ¿no? Reunión, y esto que seguramente a muchas les ha pasado, reunión, todos hombres, única mujer, tema que sale siempre para romper el hielo, ¿cuál es? Fútbol. Exactamente. Entonces, levantar la mano y decir, ¿podemos hablar de otra cosa que rompa el hielo para todos? Digo, a veces ni nos animamos a esas cosas, pero digo, es atreverse porque en muchas y en general no pasa nada. Es como que la recepción del otro lado es, bueno, hablemos de otra cosa, ¿sí? Entonces creo que ese es de alguna manera algo que todas tenemos que trabajar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.